Que llame a los ancianos de la iglesia, y esto me resulta cada vez más familiar, esto de los ancianos. Acabo de cumplir años y la verdad que siento que ha sido una vida hermosa, que ha tenido sus situaciones, y hay situaciones muy tristes en la vida, y en esta mañana queremos, como decía, si hay alguien que está triste, no sé si todos saben, pero en estos días falleció la mamá de Agus y de Lucas. Hoy están con nosotros, así que si alguien quiere darle una palabra de fe, de amor, de valor, al final de la reunión pueden saludarles. ¿Todos conocen a Romy? A ver, ¿quién no conoce? A Romy y a Lucas. Ellos están con nosotros hoy. No hace mucho tiempo también el abuelito falleció, así que oremos especialmente por ellos. Falta una hermanita, Brisa, ¿no?, que estuvo los otros días, así que oremos. Son parte nuestra, nuestra familia. Oremos por ellos. Está Marlene y Emi. Muy bien, yo soy medio despistado, tengo que pedir ayuda siempre. ¿Es la primera vez que están ustedes con nosotros acá? Bueno, son bienvenidas, les damos un aplauso. Que el Señor les acompañe, gracias por estar. Están acompañando a Romy también en esta mañana, así que Dios les bendiga. Saludos. ¿Cómo está la abuela Graciela? Ellos los conocimos en tiempo de pandemia, así que oramos por toda la familia también. ¿Hay alguien más que está por primera vez hoy? Faltan muchos hoy. Hay algunos que sabíamos que no venían. Fernando, como dijo Jorge, ayer estuvo internado un par de horas, problemas de vesícula o piedras, no sé qué es, pero algo de eso. Estuvo bastante mal. Y después de estar unas horas internado, le dieron una buscapina, lo mandaron a la casa, así que estamos orando para que Dios ponga su mano sobre él. No había, el ecógrafo no funcionaba, así que tampoco pudieron hacerle un estudio, pero por los análisis dictaminaron de que, bueno, que era para volver a la casa. Así que oremos por Fer y toda la familia. Licha está con una situación de gripe hace un tiempo, y hay otros también. Así que, bueno, ¿qué le parece si oramos por todas estas cosas y después hablamos de la palabra de Dios? Señor, queremos entregarte, como hizo Jorge, una vez más lo hacemos, Señor. Particularmente, Señor, levantamos nuestras manos toda la iglesia y ora por Romy y por Lucas, Señor, para que vos traigas paz a sus corazones. Que tu consuelo, Señor, que va mucho más allá de lo que podemos entender, ellos puedan experimentarlo en sus vidas. Como iglesia le abrazamos y rogamos, Señor, tu consuelo para el hermano mayor, que tampoco lo conozco, a Dani, y a Brisa, Señor, que reciban la paz que solamente vos podés darle. En el nombre de Jesús. Amén. No me quiero olvidar de los cumpleaños. ¿Alguien cumplió años? El pastor cumplió. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todos los saludos. Soy un ingrato, no siempre respondo a tiempo, pero les agradezco a todos los que saludaron y los que no saludaron también, pero sé que nos quieren mucho, así que estamos para servirles. Bueno, hoy teníamos otros predicadores, pero por diferentes razones no pudieron estar, así que vamos a leer unas palabras que estuvimos conversando los varones los otros días acá. Los chicos pueden salir a la escuelita, perdón. Y los que quedamos, hoy no les voy a decir que vengan adelante porque me parece que está más calentito allá atrás, así que si lo quieren ir más cerca de del calefactor pueden hacerlo.
Este me parece que habría que apagarlo. No porque tenga mucho calor, sino porque me tira más frío que otra cosa. Y quería compartir con ustedes algunas cosas que sería bueno que tengamos siempre presente. Hay veces que la palabra llega en un momento y decimos, bueno, pero esto no es para mí ahora. Pero nunca viene vacía, nunca viene sin sentido, nunca viene sin un propósito la palabra, siempre es útil. Siempre nos trae una palabra de consuelo, otras veces nos exhorta, nos anima, nos convence, porque es lo que hace la palabra a través de la acción del Espíritu Santo, nos convence de algunas cosas que estamos haciendo mal para corregirla. Pero hoy quería hablarles a ustedes, y como es muy larga la historia, empieza allá en el libro de Samuel, pero voy a hacerles algunos comentarios. En 1 Samuel 16, el capítulo 16 habla de esto y termina hablando de la historia de esta persona que vivió y fue muy importante en la historia del pueblo de Israel. Por Primera de Reyes, en el capítulo 2, termina su historia. Más o menos estarán sabiendo de quién estoy hablando del rey David. Y para hacerle una historia breve, el pueblo de Dios tenía un constante enemigo que eran los filisteos. Así que vivían asediados por ellos, los invadían, les robaban. Mucha de la historia de Israel está dada en este conflicto permanente, en esta guerra que tenían con los filisteos. No era ajeno en este momento del nacimiento de David, estaban en esa situación y llegado el momento hubo un rey en Israel que se llamaba Saúl, fue el primer rey de Israel, que anduvo haciendo las cosas más o menos bien hasta que deliberadamente desobedeció a Dios y Dios los separó de su reinado. Había que levantar a alguien nuevo. Entonces en ese momento estaba el profeta Samuel y Dios le dio una palabra a Samuel y le dijo que no llore más por Saúl, que él le iba a mostrar a alguien que iba a levantar próximamente como rey. Y no era de la descendencia de este rey. Normalmente, muerto el rey, viva el rey, y seguía su hijo. Era así, seguía por linaje la cosa. Pero Dios se dignó y le dijo a Samuel, anda a la casa de Isaí, el papá de este chico, y así que fue Isaí, y Dios ya le dijo, no mires lo más fuerte, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Dios mira ¿qué? Dios mira el corazón. Así que, resumiendo un poco, vinieron los hermanos mayores de este hombre, que eran fuertes, eran muchachos de guerra, fortachones, con experiencia, y fueron pasando uno tras otros, y no quedó más nadie aparentemente, pero Samuel le pregunta al padre, ¿no tenés otro hijo? Sí, hay uno, pero ese está en el campo, ese es el más chiquito. Así que ni siquiera lo tuvimos en cuenta. Pero bueno, mándenlo llamar, vino, y Dios le dijo, este es el elegido. Así que, como se acostumbraba en ese entonces, agarró el cuerno con el aceite para la unción y ungió por rey a este muchachito. Parece que la vida le sonreía a esta criatura. Todo bien. El Espíritu de Dios vino sobre este chico y él cuidaba ovejas, y si venía un oso, dice que él les peleaba y hasta los mataba. Y esa era su experiencia. Llegado el momento en que el pueblo filisteo dijeron, ¿para qué vamos a seguir peleando? Había rodeado a Israel, y entre ese pueblo salió un gigante, Goliat, y dijo, ¿para qué vamos a estar peleando, derramando tanta sangre? Mejor que uno de ustedes combata contra mí, dijo Goliat, y el que gane va a servir, va a ser el triunfador en esta batalla. Así que nadie se atrevía a pelearle al gigante. David
va hasta donde estaban sus hermanos en la guerra y creo que conocemos la historia, que se enojó David porque este hombre hablaba mal de Dios y decía, ¿cómo puede hablar así? La cosa que David lo enfrentó con una piedra que puso en su honda y le tiró cuando este hombre venía hacia él para matarlo, con una total convicción de que iba a destruir a ese niño. Pero Dios fortaleció a David, le pegó en la frente, este gigante cayó y luego le cortó la cabeza. Parecía que todo para David pintaba muy bien. Todas las cosas de David iban fenómenos. Hasta que, llegado el momento, el rey que estaba todavía en su cargo empezó a tener envidia de él. De hecho, si los que conocen la historia o si no, lo pueden leer, está en la Biblia, intentó matarlo varias veces, al punto de que tuvo que escaparse. Y estaba David escapando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, en los lugares montañosos, y dice que se metió en la cueva ¿de qué? Hay una cueva famosa, de Adulán. En una cueva de Adulán, y ahí estaban, ¿quiénes estaban con Samuel? No los leo porque creo que conocemos. Dice que se juntaron con él los amargados, los tristes, los desposeídos, y quién sabe, algunos con dudoso prontuario, y como estaban amargados, tristes, deprimidos, seguramente tampoco se bañaban, ¿no? Porque a veces pasa que uno ni ganas de bañarse tiene cuando está así. Así que estaban todos barbudos, los muchachos, sucios, malolientes, y David podía haber pensado en esa situación, ¿dónde está la promesa de Dios de que iba a ser rey? Si todo lo que me habían pronosticado o profetizado era que me iba a ir bien, que iba a ser rey de Israel, y ahí estaba metido en una cueva junto con un montón de personas que de corte de palacio no tenían ninguno, no había ningún príncipe entre ellos, eran todos desposeídos, eran todas personas que habían pasado por la 1001, habían estado perseguidos, y ahí estaba David. Era la corte que tenía. Y en esa situación él se aferró a Dios. ¿Qué quiero decir con todo eso? ¿Cuál es el punto que quiero resaltar? No siempre las cosas nos van a ir bien. No siempre las promesas se cumplen en forma inmediata. Hay una promesa de parte de Dios que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre. La promesa es esta. Más allá de las circunstancias que nos rodean en un momento determinado de la vida, y vamos a pasar por prueba, Siempre quizás medio es mi prédica pasa por ese lado, en el sentido de que nosotros tenemos que tener confianza, seguridad, convicción, que Dios está con nosotros muy a pesar de que nuestros ojos nos dicen otra cosa. El rey David no solamente esa fue la situación, después la promesa se cumple, él llegó a ser rey de Israel, un rey muy poderoso, todos los pueblos le temían, pero vino otra vez el mal a su familia. En un punto, después de tantas cosas por las que pasó con sus hijos, uno de ellos se levantó contra su papá y dijo: yo voy a desplazar a mi padre del trono y yo voy a ser el rey. Resumiendo su historia, David no quiso pelear con su hijo. Y dice, y no quería poner en riesgo a todos los que lo rodeaban, así que dejó el palacio y se iba yendo a otro lugar para dejar el palacio libre para que venga su hijo a reinar. Pero en ese conflicto armado, previo a ese conflicto armado, él se estaba yendo y en el camino, empezó uno de las personas que eran descendientes del rey Saúl y empezó a gritar
a blasfemar, a decirle malas palabras, a decirle asesino. Al fin te llegó la justicia de Dios. No había hecho nada David para que esto pasara. Los que rodeaban a David, que eran unos gigantes, la Biblia habla de los valientes de David, personas que habían hecho proezas en guerras, le dijeron a David: ¿quién es, despreciando a ese que estaba tirando piedra, quién es este perro muerto para hablar mal del rey? Y David, entendiendo que nada sucede sin que Dios esté al tanto de las cosas, le dice a los que lo seguían: déjenlo, porque si él dice lo que dice es porque Dios se lo permitió. Déjenlo, no le hagan nada. Yo no sé cómo soportamos nosotros las críticas, qué efecto hacen nosotros. Hay un versículo, creo que lo dije muchas veces, que nos enseñaron, papá y mamá nos decían siempre de chiquito: alegraos en Jehová si alguien dice algo de vosotros mintiendo. Es fácil decirlo, es medio complicado por ahí memorizarlo, pero aún mucho más difícil ponerlo en práctica. Queridos, estamos expuestos a situaciones difíciles en la vida. Que Dios nos ayude. Hoy hay violencia por doquier. Los que tenemos la posibilidad de andar manejando, muchas veces vemos cómo personas te encierran porque sí, no ganan nada, ni un segundo de tiempo, pero tenés que andar frenando continuamente. Y tenés que tener tu corazón dispuesto también para no decir cosas malas. Pero a lo que voy es, este rey David en su momento supo soportar y supo perdonar y supo creer, un poco como hablaba Daniela en el texto que leyó. David hizo muchos salmos y muchos de ellos, el Salmo 57, el 142 creo que es, que hablan de Adulán y las cosas que él escribió cuando estaba ahí en ese proceso de Dios para que la promesa de Dios se cumpla. Se van a cumplir. Se van a cumplir, lo que Dios dijo es sí, amén. No lo vemos en el momento, pero va a suceder. Las cosas de la vida no tienen ni que condicionarte ni determinar lo que va a ser tu futuro. Si no, miremos el ejemplo de Jesús. ¿En dónde nació Jesús? Era rey, toda la Biblia apunta como con flechas indicando que un rey iba a venir y su reino iba a ser eterno y perfecto. El rey, el Hijo de Dios, iba a venir a la tierra nada menos. Ahora, Dios podía haber intervenido en esa situación, ¿no? Pero Dios no hace eso. Él podía haber dicho, bueno, algo a hacer para que desocupen las camas. Los que estaban ahí en el mesón, como dice, en el hospital de ese momento, en la clínica, no sé qué serían los lugares que habían para nacer. Pero no había lugar. ¿Y nació en dónde? En un pesebre, el Hijo de Dios. Ahora, no vemos ni a María ni a José renegar, porque María tenía en su corazón lo que le había dicho el ángel y atesoraba las palabras que le había dicho el ángel. Ella vio todo lo que sucedió, que vinieron pastores porque se le aparecieron ángeles y decían que el rey iba a nacer, la esperanza de Israel. Todavía estaban medio confundidos cómo iba a suceder eso, pero nació ahí. Ahora, algunos piensan, yo me acoplo a esa idea de que no quiso demostrar humildad, no era esa en definitiva el ejemplo que quiso dar.
nació ahí porque no había lugar en el mesón, no porque obvió el sanatorio y dijo, no, vamos a hacer una demostración pública de que yo siendo el rey vengo acá. No había lugar. Algunos como que quieren tener una segunda lectura, ¿no? Como cuando Jesús estaba durmiendo en la barca. Algunos dicen, no, estaba queriendo demostrar, estaba cansado y era ser humano. Y se cansó y se acostó y se durmió. Los otros estaban desesperados. Acá también. Nació porque no había lugar. Ahora, el nacimiento que tenemos no nos tiene que condicionar. Pasamos por situaciones, pero hay una nueva vida en Cristo Jesús. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Tomémonos de las promesas. Lo que nos está pasando es circunstancial, no determina mi futuro. Por lo que mi papá no me quiso, mi mamá me abandonó, todo eso es lo que leía Daniela. Aunque nos dejaren todos, las promesas es para nosotros, para todos aquellos que se atrevan a creer. En definitiva, eso estábamos hablando con Moni también, ellos están hablando de la confianza. Se basa en esto, confiar que lo que dice la palabra es para nosotros. No es que tengo una vida en la que tengo que sacrificarme y si no me sacrifico no voy a lograr nada. Sí, tenés que trabajar porque la Biblia te manda a trabajar. Y es más, es bastante dura la palabra. Algunos dicen que no, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero bueno, no es que por tus méritos vas a lograr. Con la bendición de Dios vamos a lograr cosas. Dios multiplica eso poco que tenés y vemos que lo que pasó cuando Jesús andaba en la tierra con unos 5 panes, 2 peces, dio comer a una multitud. También Dios multiplica. Lo hemos visto, y no queremos ser reiterativos, pero lo hemos visto en pandemia. Como Dios multiplicaba las cosas, cómo se aumentaba, cómo crecía, cómo Dios ponía en el corazón de personas y todos fueron alcanzados por la gracia de Dios. Pero Dios lo quiere seguir haciendo con nosotros, que no quiere que vivamos de experiencias de otro. Cuando queremos contar algo que Dios hace, no podemos decir, sí, yo sé que fulano de tal en un momento determinado oró y la comida se multiplicó, sino experiencias personales. Dios quiere que vos puedas experimentar esa gracia, esa paz, esa alegría de vivir en el momento más difícil que te toque. Como dice la Escritura ahí del otro lado en la pared, ¿no? Aún en tu peor día, Jesús te ama. Eso tener presente que las situaciones que atravesamos son solamente circunstanciales. Hay una vida victoriosa en Cristo. Vas a pasar por esta situación. Ese momento de extrema pobreza que quizás en un momento estás teniendo va a ser circunstancial. Dios va a alcanzarte con su amor, con su misericordia. Y no solamente vas a tener para vos, sino que también vas a tener para dar bien, para bendecir, para ayudar. Dios lo hace, creámosle a Dios, no nos quedemos con una situación. Muchos en situaciones difíciles dicen, ¿dónde está tu Dios? Tanto como David que decía recién cuando iba tristemente huyendo para no ser alcanzado por su hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después de haber andado por la tierra haciendo bien, sanando a los leprosos? Jesús se acercaba a los leprosos, los tocaba. Ellos eran inmundos, no podían acercarse al pueblo. De hecho, andaban en una campanita diciendo soy leproso, porque una enfermedad demasiado contagiosa, nadie tenía que acercarse a ellos. Jesús los tocaba y los sanaba. Jesús le daba vista a los ciegos. Oídos, o sea, podían escuchar los sordos, levantó a paralíticos, resucitó a muertos, liberó a endemoniados. De hecho, en la entrada triunfal la gente gritaba, lo victoriaba. Días después, y quizás hasta algunos de los que habían recibido algún bien, por lo menos no dijeron nada. Muchos empezaron
a elegir a Barrabás, porque se iba a soltar a una persona en las fiestas, se soltaba a alguien, a algún preso, y le pusieron a Jesús y a Barrabás, que era un bandido, una persona mala, que mató, que robó, que hizo miles de situaciones. Y la gente dijeron, suelten a Barrabás. ¿Cómo te sentirías vos si después de haber ayudado, de bendecido, colaborado, te sacrificaste para que el otro esté bien y de pronto elijan a un malhechor, a un violador en lugar tuyo? Que a vos te metan en la cárcel y que suelten al otro. Ahora, el diablo, eso es una de las cosas que hace. Si directamente no nos puede afectar, va a usar a otras personas para que hablen mal de nosotros. Y Jesús, el diablo lo que quería era desanimar a Jesús de alguna forma, que pecase. Pero como Jesús lo había vencido ya en el principio de su ministerio, en el desierto, también acá, conociendo las artimañas del diablo, no cedió ante esto, sino que aún en la misma cruz, estando crucificado, le dijo al Padre, porque seguramente el Padre estaba ya mirando y viendo las reacciones, la maldad de los hombres que estaban crucificando al Hijo, y dijo: Padre, no le tomes en cuenta estos pecados, perdónale, Señor. Ahora, las personas más libres en la tierra son las que no tienen cargas, las que han sabido perdonar situaciones, las que han entregado sus pecados y sus cargas al Señor y se han despojado de todo peso y de pecado, de insultos, de golpes, de violencia, de abusos. Los han dejado atrás y han perdonado. Y hoy pueden disfrutar de la libertad, como se hablaba hace un rato, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, y acá está el Espíritu de Dios y nos quiere hacer libre de todas las cosas, de todos los recuerdos, de todas las circunstancias que pasamos, y Dios quiere traernos paz y alegría. Dios trae, si le creemos. Mire, parece que es un simple hecho esto de creerle, pero sé que es difícil, más cuando las situaciones se ponen complicadas. Pero creámosle a Dios, por favor. Él está con sus manos extendidas para sacarnos del hoyo donde nos metemos, donde las circunstancias nos hacen caer muchas veces. Viene a traernos paz, liberación, alegría, gozo, a disfrutar la vida. Dejemos ya de lamentarnos por las cosas del pasado. Y como dijo Pablo, por cierto, dejo mi pasado y me extiendo a lo que está delante. Hay una vida por delante para disfrutarla en Cristo Jesús. Liberémonos del pasado, aún de las cosas buenas, ¿no? Porque algunos tienen esa añoranza, sí, el tiempo pasado fue mucho mejor que el presente. No solamente las malas, dejá esas también, porque hay cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, en nuestro futuro, inmediato quizás. Quizás estamos diciendo, uy, esto no termina más, pero quizás está más cerca que nunca la respuesta de Dios para tu vida. ¿Estás pidiendo algo hace tiempo? ¿Tenés un deseo en el corazón que todavía no lo viste cristalizado en la vida real? Seguí confiando en el Señor. Porque aunque la petición tardare, por cierto que la vas a ver. Somos más que vencedores, no porque estemos pasando la joya. Somos más que vencedores porque a pesar de que estemos pasando muchas veces por situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Y la palabra que Jesús dijo era que Él venció a este mundo. Y nosotros en su nombre, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a vencer también. Así que les animo en el nombre de Jesús. Y animen a otros, porque no siempre la palabra quizás venga para nosotros, pero Dios nos anima a nosotros para animar a otros. Que tengan esa palabra esperanzadora en sus corazones. Dios está,
Dios está presente y Dios está activo. No es un Dios de recuerdo que visitaba al pueblo, que el Pentecostés y todas estas cosas del pasado, sino que está presente ahora. Es tan real como fue en las historias que leemos en las Sagradas Escrituras. Dios está. Dios quiere hacernos bien, quiere levantar nuestras miradas, quiere que sacudamos el polvo de nuestros pies, que nos levantemos, que recibamos de su paz y que creamos que Él está cerca nuestro. ¿Amén? Amén. Nos ponemos de pie. Señor, estamos viviendo como toda etapa de la vida, Señor. No es que hacemos una apología de la tristeza, de la desesperación, de estas cosas, porque vos nos constantemente nos animás, y el apóstol Pablo continuamente decía que estemos alegres, que estemos felices, que no nos desesperemos por esta tribulación por la que pasamos, porque Dios está con nosotros, porque nos anima, porque Él está como un poderoso gigante, porque nos da fuerza, porque renueva nuestras fuerzas. Así que en el nombre de Jesús, oro, Padre, en este momento. Sabemos de algunos que están pasando, como la familia de Romy, Señor, y de Lucas, que están presentes por esta situación tan difícil, tan complicada. Pero sabemos, Señor, que tu abrazo ha de estar con ellos. En el nombre de Jesús, que reciban de tu paz. Señor, y por todos nosotros que también tenemos dentro de nuestras familias situaciones de enfermedad, de malestar, oramos como al principio oró también Jorge, Señor, por los que están enfermos, por los que no pudieron venir, por los que hay problemas en la casa, Señor, peleas en los matrimonios, desacuerdo, Padre, problemas con los hijos, Dios, que se desvían, que van tras los vicios, por padres, Señor, que se han alejado, por todos ellos, Señor. Y acá estamos nosotros, creyéndote a vos, creyendo en el poder, Señor, de tu palabra, que nos anima y que dice que va a acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Tu Espíritu Santo cale hondo en el corazón de cada uno, Señor, para traernos esa paz que necesitamos. Te bendecimos, Jesús, te honramos y te agradecemos por todo. Amén.